Asombrosos casos de cómo el ser humano fluctúa entre la cordura y la locura, por nuestra forma de vida, por nuestras malas inclinaciones y cómo nos ayudan desde el mundo espiritual. Psicografiado por Chico Javier, dictado por el espíritu de André Luis, vamos a ver de qué trata el libro En el Mundo Mayor, parte 5 y final. Otra de las vivencias que nos cuenta André en las narraciones de este libro es su visita a un centro de estudios elevados. Porque claro, allá también en el otro lado, en la otra dimensión, en el más allá, en el mundo espiritual, claro que siguen estudiando, siguen educándose. Y nos dice Calderaro que lo llevó ahí, a André, a escuchar una conferencia sobre sexualidad. A un centro de estudios en el lado espiritual, en la otra dimensión, donde hablaban de sexualidad a más de 200 asistentes. Estaba ahí el ponente, el expositor, una eminencia en el tema, hablando de cómo los desvíos sexuales en el ser humano acá encarnado en la tierra son culpables de llevar a la locura a las personas y que ni siquiera nos damos cuenta. Que es tan cuantioso el número, el volumen de víctimas por dicha causa, dice que supera por mucho el de todas las pandemias que ha habido en la tierra. Dice el expositor que se ha avanzado mucho en la humanidad al respecto. Dice, no es que estén tan primitivos, sí, se ha avanzado en muchos aspectos. Pero en eso de la cuestión sexual, todavía están como que bastante estancados aún. Dice, sí ha habido progreso, o sea, desde el primitivismo, desde las expresiones primitivas, posesivas del amor en antaño, de la posesión del fuerte sobre el débil, del macho sobre la hembra, que antes era la mujer una cosa que pertenecía, ¿no? Sí, claro que sí, se ha evolucionado un poco hacia áreas más nobles, como ver a la mujer con el rol de mujer madre, hombre padre, que establece nuevos tipos de relacionamiento, ¿no?, entre las parejas, el compañerismo. Dice, pero en definitiva la cuestión sexual sigue siendo como que más cercana a lo primitivo que a la sublimación del sentimiento. Dice, ahí todavía están atorados y eso constituye, digámoslo así, una pandemia de locura en la humanidad. Fíjense. Dice, es que no se ha comprendido, nos dice, que el centro del sexo no se halla en el cuerpo, sino en el alma. Dice, igualmente los desajustes, los desequilibrios están en el alma y es ahí donde se deben de tratar. Dice, sí, o sea, pasamos de la barbarie, de lo primitivo, de la barbarie a la civilización, de la atracción pasional al amor, pasamos de la tribu a la choza y luego a la familia, al hogar. Dice, sí se ha avanzado, pero falta mucho aún. Debemos llegar a sublimar el sentimiento y encaminarlo todo hacia lo divino. Nos describe cuál ha sido ese camino recorrido, ¿no? Dice, desde lo primitivo estábamos en el deseo y la posesión. Se avanza un poquito, vamos a la simpatía, al cariño, ¿no? Cada una de estas análisis, de estos niveles que él analiza, tiene un tipo distinto de relacionamiento, ¿no?, entre las personas, deseo, posesión. Luego dice, pasamos un nivel, un escaloncito, simpatía, cariño, y luego a la devoción, y por último a lo que pretendemos llegar es a la renuncia y el sacrificio, ¿no?, siendo estas dos últimas las expresiones más elevadas del amor, renuncia y sacrificio. Por ahí había, si se recuerdan ustedes, uno de los libros espíritas que hemos analizado de Chico Javier, el de renuncia, ¿se acuerdan? Qué hermoso, que sí, realmente la renuncia por amor es un sentimiento muy, muy elevado que solo las
almas nobles son capaces de hacerlo. Siempre que vemos, por ejemplo, el amor de una madre hacia un hijo, ¿no? Renuncia y sacrificio, dar todo sin pedir nada. El amor incondicional es como que lo más sublime, lo más elevado. Pues a eso es a lo que tenemos que llegar. Este es el camino de sublimación del amor. Y también el sexo como parte de la vida humana debe de seguir ese proceso de sublimación. Ese proceso. Y si nadie puede negar el estadio en el que está, tampoco les vas a pedir que tengan una conducta de santos. Sabemos las condiciones en las que está el planeta. Es un planeta de expiación y pruebas. No se les puede exigir más allá del nivel en el que estamos y tiene toda la lógica, ¿no? Dice, pero sí, igual en la Tierra no todos, no se generaliza, no todos están en ese nivel. Dice, ahí, claro que hay unos que están más apegados al primitivismo, dice, a la sexualidad animalizada, qué fuerte, ¿no? Pegado a los instintos. Dice, y hay quienes no, hay quienes tienen otra forma de expresión, que han sabido sublimar ya su sentimiento y encaminarla a las facultades creativas del hombre. Él hace este análisis diciendo que la sexualidad tiene que ver con la capacidad creativa del hombre, con la facultad de crear. Relaciona la emoción sexual con esa capacidad creativa y nos dice, es que hay quienes no han aprendido aún a crear de otra manera, a tener una capacidad creativa de armonía, de felicidad, de vida, de equilibrio, de alegría, que sea diferente, sublimada, y si se entrega a los desvaríos sexuales. Habla de esto, ¿no? Divinizar, sublimizar la sexualidad desde otro punto de vista según la evolución y ligada a la capacidad creativa en otros campos. Muy, muy interesante, da mucho para la reflexión, pero sí tiene mucha lógica, ¿no? Que las frustraciones, que las fijaciones sexuales sean producto de mentes estacionadas, de mentes flojas, de mentes tibias, de mentes que no se mueven a la creación y al cultivo de su propio ser y simplemente se arrojan a las pasiones y a la satisfacción del instinto. Es totalmente lógico, ¿no? Y nos dice, pues sí, la medicina en la tierra, la psicología, pues claro que ayudan, dice, pero ayudan muy superficialmente el tema, muy, muy superficial, porque no comprenden que estos son padecimientos del alma. Y sí, pues se terminan quedándose cortas al tratar de ayudar a la persona. Dice, eso tiene que tratarse con la medicina del alma. Así es, y dice, es que nadie dice cómo hacer esto. Dice, sí, la medicina del alma, dice, pero ¿cómo? A veces cuando hablas con las personas dices, es que necesitas ser más espiritual, ¿no? Sublimar tus emociones, todo, hablar de este tema. Dice, pues sí, pero es que nadie dice cómo, nomás dicen, pero pues ¿cómo se hace eso? ¿Cómo alimento mi espíritu? Digo, bueno, ahí está el Evangelio. Seguir el ejemplo del Maestro Jesús, las enseñanzas de Él, eso es lo ideal. Es la mejor terapia, es la terapia del amor, para sublimarnos todos, para irnos puliendo, para ir creciendo como espíritu. Ahí está, la terapia del amor, siguiendo el ejemplo del Maestro Jesús. Y nos dicen, es que en esa misma conferencia decía el ponente, ¿no? Nos dice que hay que dejar de ser prisionero de las sensaciones, esclavo de las pasiones, porque realmente eso no es libertad. Muchas personas que están en el libertinaje realmente creen que son libres, pero sus pasiones las dominan y sus pasiones los meten en problemas y los meten hasta en enfermedades, ¿no? Actualmente se está diciendo acá en Latinoamérica, ¿no? Que hay una pandemia de VIH, una epidemia de VIH por la promiscuidad de las personas, porque a pesar de que hay mucha información al respecto de qué hacer, que todo, esta aparente libertad que tienen las personas o que quieren expresar su libertad, pues en realidad no es una libertad, es una esclavitud de las pasiones bajas y de los instintos. ¿Por qué? Por falta de un espíritu fuerte, por falta de espiritualidad. Entonces nos dicen, el ser humano en la tierra tiene que elevarse, tiene que vivir un amor espiritualizado, no animalizado,
Tiene que comprender que la felicidad real no depende del instinto satisfecho. Divaldo por ahí también tiene una conferencia de esto, de los estadios de la evolución y de cómo el hombre va cambiando, las necesidades del hombre van cambiando de acuerdo al nivel evolutivo que va teniendo. Y el primer estadio definitivamente es ese, como los animalitos, ¿no? Los instintos básicos, mis necesidades básicas, comer, dormir y practicar sexo, así lo dice Divaldo en esa conferencia. Pueden buscar por ahí en el YouTube, está muy muy interesante. Y es cierto, entonces en la medida que te vas espiritualizando, que vas poniendo la vista en ideales más nobles, más arriba, y también la forma, claro que vas a tener las necesidades de alimentarte, las necesidades básicas, pero todo se va sublimando, todo se va haciendo diferente, más, ¿cómo llamarlo? Humano, divinizado, pues tal como lo dice, ¿no? Más sublimado. Dice, entonces la felicidad real no depende del instinto satisfecho, sino del trabajo edificante y provechoso, de ubicar tu ser en camino de un idealismo superior. O sea, trabaja, comprométete con la vista en un ideal superior y sé mejor cada día, ¿no? Es muy interesante estos conceptos y también a André le parece todo así al oír esa conferencia, decir, jamás lo hubiera pensado así, el sexo ligado a las facultades creativas del ser humano, mucho que analizar, ¿no? Todo lo que escuchó en esta conferencia le abrió nuevas perspectivas sobre el tema. Bueno, termina la conferencia, ellos siguen su labor visitando más casos. Uno de ellos es el de Fabricio, un hombre viejo que ya habían catalogado como esquizofrénico. Lo visitan, André lo analiza, ya saben, se concentra, ve su energía cerebral, sus centros vitales alterados. Obviamente él siendo médico pues hace una descripción perfecta de ello y quien sea médico o psicólogo puede entrar y comprender en mayor magnitud lo que están describiendo ahí. Yo al no ser médico y no comprender estos términos pues no se los puedo explicar como quisiera, ¿no? Pero se entiende que lo que ve es el desequilibrio del cerebro de Fabricio. En toda su magnitud, ¿no? Dice, y su mente estaba fijada en una escena del pasado, en una escena de su propia vida, donde su padre moribundo lo había dejado a cargo de una herencia y de sus 3 hermanos, y que él por ambición se quedó con todo, corrió a los hermanos, terminaron muriendo de soledad, de enfermedad, abandonados, y eso le corroía la existencia, ¿no? Entrados los años, él empezó a hacer conciencia de lo que hizo, empezaba a enfermarse y quería buscar a los hermanos, pero realmente pues, no pudo hacer nada porque ya habían muerto. Entonces se quedó ahí con la conciencia culpable y esa culpa lo estaba devorando y esa culpa lo volvió loco. Solo veía en su mente esa escena cuando el papá le encargaba a los hermanos y luego veía que llegaban a reclamarle. Se había creado toda una alucinación de su propio infierno. A veces el señor Fabricio volvía a la realidad, se daba cuenta de su situación, pero luego regresaba a las alucinaciones, a los recuerdos. Era terrible ya su estado. Y lo que la medicina acá de la tierra le llama un esquizofrénico. Viendo la situación, André pregunta, pues, ¿qué pueden hacer por él, no? A Calderaro le dice, ¿qué hacemos para ayudarlo? Y a Calderaro le responde, dice, pues solamente ayudarlo a buen morir. Entonces no nos queda de otra. Dice, y eso porque su esposa tiene merecimiento y ella ha orado por él y haya pedido la ayuda. No por él, sino por la esposa. Dice, y además este señor dice, pues de alguna manera ya empezó la redención, fíjate. Porque resulta que el nieto que tenía ahí, su nieto amado, era la reencarnación precisamente de su padre, de ese que veía en su alucinación, ¿no? Y en una conversación que tienen ellos, Fabricio y su nieto, el niño pues él con su alma culpable le dice, ¿tú crees que Dios me perdona? Y el niño le dice, sí, Dios perdona todo, ¿no? Todo y a todos, dándole la paz que él necesitaba para el buen morir. Aunque eso, bueno, no lo iba a eximir, ¿no? De confrontar la responsabilidad de sus actos en el umbral. La triste realidad. El niño, pues sí, como único nieto iba a ser el heredero. Y ahí la ley divina establecía otra vez el equilibrio, ¿no? De lo que te dejé y desperdiciaste regresa a mí por merecimiento. Pero también por merecimiento, pues él iba a ir al umbral pues a enfrentar
sus, sus propias consecuencias de sus actos. También nos cuentan otra historia que titulan Psicosis afectiva, y esta es muy clarificante para quienes sufren el mal de amores o sufrieron mal de amores y llegaron a pensar incluso en quitarse la vida, que hay historias de esas, ¿no? De que las deja el novio, las deja la novia y terminan quitándose la vida. Bueno, esto es un caso más o menos así. Es el caso de Antonina. Es una chica que van a visitar, Andrei Calderaro, nos platican más o menos su historia, dice es una buena mujer, que la vida la llevó a sacrificarse siempre por el bien de su familia. Se empezó a trabajar desde joven, desde los 8 años, porque su papá murió, a ocuparse de su mamá, de su hermana, olvidando sus propios sueños para sacar adelante a la familia, ¿no? Y la hermana se casó con un hombre que la maltrataba, y pues ella se fue a vivir con la hermana para ayudarle a cuidar a los niños y estaba ahí comprometida trabajando en la vida de los demás, pero con las ganas de vivir su propia vida, ¿no? Hace un día llega un advenedizo, un chico, enamorándola, endulzándole el oído y la convence de que ella le pague los estudios porque él está estudiando medicina. Entonces ella, claro, yo te pago los estudios para que tú te conviertas en médico y luego nos casamos, y los ideales de una mujer, ¿no? Pero resulta que este chico, como muchos inteligentes, cuando se tituló, se buscó una novia de mejor posición, de mejor fortuna, y la abandonó a la que le había pagado todo, ¿no? Entonces Antonina, deprimida, sin comprender por qué Dios no la dejaba ser feliz, por qué la maldad ganaba, por qué una persona honesta, digna y trabajadora como ella siempre tenía que perder, siempre tenía que resignarse a ver la felicidad de otros y no la suya propia. Y simplemente lo que hizo fue programar su suicidio para esa noche. Nos cuenta André que realmente les conmovía verla llorar porque era un llanto tan sentido, tan dolido, de esa necesidad de ser amada, de tener hijos, de tener una familia, de sentir la injusticia de la vida por no dejarla ser feliz, y se nos parte al alma verla llorar. Entonces llegan a ayudarla, ¿no? Porque ella tenía amigos espirituales afectuosos que pidieron ese amparo para ella, que eran su madre y otro caballero que estaba unido a ella, pues por historias del pasado, de siglos atrás. Quizás era su pareja, ¿no? En el mundo espiritual, y la estaba esperando, y ella ahí desesperada porque acá en la tierra no podía tener pareja. Por eso André y Calderaro estaban ahí, porque eran parte del equipo pues que la iban a ayudar. Le aplican energías magnéticas para que se duerma, y porque estaba ya ahogada en el llanto emocional por su sentir que no veía escapatoria y que quería acabar con el dolor y morir. Pero bueno, la duermen, se queda dormida, como en un trance hipnótico nos dicen, y sale del cuerpo. Y cuando sale se encontró con su mamá y su amigo espiritual, quienes le hablaron de resistir en los momentos duros, que estaba llamada al testimonio de resignación por razones que ya sabemos, ¿no? De un pasado lejano que le exigía ahora la redención, que si ella se quitaba la vida, pues iba a rechazar la bendita oportunidad de entrar por la puerta estrecha, que necesitaba resistir. Ella se dolía mucho por no ser madre, por no tener un hombre a su lado, su familia propia. Dice, es que solo puedo aspirar entonces a cuidar a mis sobrinos. Y le hacen ver, pues es que de eso va tu prueba, ¿no? De eso va. Y dice así, le dice este caballero de luz, muy cercano a ella, le dice, no le da informes de la relación que tienen ellas, ¿no? Para no confundirle, pero le dice, es que es lo que te va a hacer llegar a mí. Esta oportunidad y esta vida es lo que te va a acercar y de alguna manera les va a permitir estar juntos de nuevo. Es su redención. Y si tienes que aceptar que es la voluntad de Dios, porque así como hay vidas que vivimos nosotros como si fuéramos en primavera, floreciendo, teniendo familia, éxito y muchas cosas, dice, también hay vidas que son de resignación y de soledad, según la experiencia que te toca vivir, y de abnegación. Dice, y esta es tu vida de abnegación, para que puedas redimir todo tu pasado y para que puedas reencontrarte con los tuyos y quitarte el peso de esta soledad. O sea, ahí queda el mensaje, ¿no? Para muchas personas que estén viviendo esta situación, de que por alguna razón, todo tiene una razón, todo tiene una causa,
por alguna causa estás viviendo lo que estás viviendo. Hay que tener resignación, abnegación, vivir feliz, vivir sirviendo a los demás. ¿Por qué no? Le dice, no tienes hijos propios, cuida a los ajenos. Dice, hay muchos niños abandonados en este mundo que necesitan. Cuídalos, acepta. ¿Por qué? Porque son las pruebas que nos tocan vivir, ¿no? Dice, ahora eso te toca. Y Antonina lo entendió. Le infundieron mucho ánimo. Incluso nos cuenta que se la llevaron de paseo durante algunas horas, durante toda la noche, en espíritu. Y luego la regresaron a la mañana siguiente para depositarla ahí en su cuerpo, ¿no? Y algo interesante que nos dice aquí que me llamó mucho la atención es que cuando la dejan en su cuerpo ya en la mañana, el caballero le da una energía anestesiante en su cerebro para que olvide todo ese paseo y todo lo que vivió con ellos esa noche. Dice, es que no le podemos dejar recordar porque se va a volver loca de felicidad. También corre el riesgo de volverse loca por felicidad. Dice, así es que no puede recordar todo. Y yo me puse a pensar, entonces, ¿cuántas veces nos habrán hecho lo mismo, no? Me pregunto, ¿cuántas veces? Que nomás nos queda la intuición, como que fui, como que vi, como que esto, y nos borran la memoria. ¿Qué tal? Pero en fin, bueno, ella ya despierta de buen ánimo, les había prometido dejar todo eso del suicidio en el pasado, pero no sabía por qué, pero ella se sentía renovada, con nueva fuerza, con gusto de hacer sus cosas y de vivir sus cosas, y lograron salvarla del suicidio. Esto me parece información bien, bien valiosa, ¿no? Lo que nos presentan en cada una de estas historias y de estas narraciones. Es mucho, muy interesante. Como la siguiente historia, que ahí sí me quedé helada. Que igual como te ayudan, también los misioneros de la luz pueden agravar tu enfermedad. Oh sí, ¿cómo es eso? Lo dice Andrea al narrar el caso de Antidio, se llama, que es un hombre alcohólico, que por más que han intentado ayudar, le restablecen la energía, le dan buenas intuiciones, lo ayudan, ¿no? Para que se regenere, pero él constantemente regresa al vicio, al alcohol. Por eso, por su rebeldía, entonces deciden tomar otras medidas extremas, que en vez de ayudarlo, pues van a hacer que recaiga en la enfermedad, para ver si así empieza a asumir sus responsabilidades olvidadas. Van y lo encuentran allí en un lugar del vicio, y las narraciones que hace André, o sea, dan escalofríos, porque él no lo puede creer. André visitaba lugares como ese, recuerden. Entonces no puede creer la escena que se lleva a cabo fuera de los ojos humanos. Que los ojos humanos ven, pues sí, parejas bailando, tomando, etcétera, pero lo que se ve en el mundo espiritual es escalofriante. Es un montón de espíritus groseros adheridos a las parejas que están bailando, a las parejas que están tomando. Dice, incluso los mueven como si fueran títeres para que hagan todos los desvaríos que hace un alcohólico. Son como títeres, como marionetas de los espíritus que los manejan en la oscuridad, alimentándose de ellos como vampiros, tal cual. Se les hacen hacer el ridículo con comportamientos indignos hasta para los animales. ¿Qué tal? Y Andrés, espantado, le dice a Calderaro, ¿pero por qué pasa esto? ¿A poco bailar es pecado? ¿Es delito bailar o qué? Y le dice Calderaro, no, pues bailar no. Dice, cuando es en un ambiente sano. Pero aquí estos hermanos se entregan a las bajas pasiones, y eso atrae a toda esta flota de espíritus vampiros. En fin, pues pasan por ahí, llegan hasta el señor que van a tratar, Antidio se llama, el enfermo, y lo ven en el trance alcohólico, ¿no? Ahí también con su séquito de oscuros, alimentándose de él. Y ya Calderaro empieza a dar unos pases, y mejor les leo esta parte, que dice: mientras iniciaba la aplicación de fluidos magnéticos, el instructor me aconsejó observar las características del cuadro dantesco que se desarrollaba ante nuestros ojos. Antidio, enfermo y desventurado, a pesar de las precarias condiciones en las que estaba, reclamaba una copa, siempre una copa más, que un camarero traía obediente. Le temblaban los miembros, el sudor escurría de su frente y de vez en cuando emitía gritos de terror salvaje. Alrededor,
4 entidades embrutecidas le sometían a sus deseos, dominaban su cuerpo físico alternativamente, una a una, relevándose para experimentar la absorción de las emanaciones alcohólicas, sintiendo un singular placer. Se posesionaban particularmente del conducto gástrico, inhalando la bebida al volatilizarse del cardias al píloro. La escena infundía angustia y asombro. ¿Estaríamos ante un hombre embriagado o una taza viva cuyo contenido sorbían satánicos genios del vicio? El infortunado Antidio tenía el estómago atestado de líquido y la cabeza turbada de vapores. Semidesprendido del cuerpo físico por la actuación anestesiante del alcohol, empezó a identificarse más íntimamente con las entidades que le perseguían. Los 4 infelices desencarnados, por su parte, tenían la mente invadida por visiones aterradoras del sepulcro que habían atravesado como alcohólicos crónicos. Sedientos y afligidos, traían consigo imágenes espectrales de víboras y murciélagos de los lugares sombríos donde se habían estacionado. Entrando en sintonía magnética con el psiquismo desequilibrado de los vampiros, el ebrio comenzó a rogar estruendosamente: «¡Sálvenme, sálvenme, por amor de Dios!». Indicando las paredes próximas, gritaba bajo la impresión de indefinible pavor: «¡Oh no, los murciélagos!», ahuyentándolos y deteniéndolos. «Piedad, piedad», gritaba. «¿Quién me librará? ¡Socorro, socorro!». Las entidades perturbadoras se jactaban en las actitudes sarcásticas, se carcajeaban de manera siniestra. El infeliz las oía como un eco en el fondo de su ser y gritaba intentando atacar, tambaleante, a los invisibles verdugos. «¿Quién se ríe de mí? ¿Quién?», cerrando los puños decía: «Malditos, malditos seáis». Vean nada más los desfiguros, ¿no? De que entran tan en sintonía con la mente que ya ven los paisajes mentales de los obsesores y se alimentan de él totalmente. Terrible. Pues bien, Calderaro entonces le dio unos pases. Dicen que le dio unos pases en la columna y otros en el corazón, lo que hace que se le detenga el corazón por un instante. Y luego lo reanimó y volvió el corazón a funcionar. Pero pues aquel grito del dolor, ¿no? Y tanto que llamaron una ambulancia, se lo llevan al hospital. Y ni modo, y se va a estar convaleciente los siguientes meses por ese mal cardíaco que le ocasionaron. Que esperaba que con esos meses de reposo él pudiera volver al buen camino, ¿no? Que la enfermedad le hiciera recapitular su vida, su familia, valorar lo que tenía y que con eso pudiera de alguna manera, híjole, entender. Qué duro. Sí, yo también me quedé así como que, ¿cómo puede ser? ¿A poco también ocasionan este tipo de cuestiones, no enfermedades? Y Andrés se queda igual, se queda así viendo a Calderaro como diciendo: ¿por qué? ¿Por qué hiciste esto? A lo que Calderaro le contesta, le dice: ¿qué? ¿Te resulta raro? Dice: las mismas fuerzas divinas que conceden al hombre la brisa acariciante pueden infligir la tempestad devastadora, pero una y otra son elementos indispensables para la gloria de la vida. O sea, como decir, te dan la oportunidad por las buenas, ¿no? Te dan la oportunidad por las buenas, y si no aprendes por las buenas tendrás que aprender por las malas, y si ya no aprendes ni por las malas, entonces ya te toca sufrir las consecuencias completas, las expiaciones. André y Calderaro también visitaron de nuevo al conferencista Eusebio, con el que empezamos esta lectura de este libro, ¿se acuerdan? Que dice, de nuevo estaba dando una charla, pero ahora a sacerdotes, como que el que se dedica a eso, ¿no? A dar grandes conferencias ahí en los jardines de nuestro hogar. Dice, esta vez eran sacerdotes de la Iglesia Católica, que estaban ahí desprendidos del cuerpo, se quedan personas pues no tan dogmáticas, más susceptibles a las buenas influencias. Los llevaron ahí a escuchar a Eusebio hablar fuerte sobre la doctrina de Jesús, a recordarle sus compromisos y sus faltas y omisiones, ¿no? Muy interesante todo lo que hablan, que si les interesan más las cuestiones así particulares, vayan a leer el libro. Ahí no me voy a extender mucho en esa parte, pero muy interesante todo lo que les habla, ¿no? Y también este dúo dinámico de André Luis y Calderaro van a visitar un hospital psiquiátrico en la tierra, o sea, de vivos.
Realmente un escenario muy, muy triste, lo que describe André, ¿no? Cuando entra y con docenas de hombres y mujeres pues fugados de la realidad. Entonces Calderaro comienza a hablarle y le dice una cuestión bien interesante. Le dice que el loco es un tipo de suicida. Dice, hábilmente camuflajeado. O sea, la locura es una forma de suicidarse. Dice, porque por propia voluntad huyen del testimonio. Dice, en el 90% de los casos es así. Por propia voluntad la persona, al no poder soportar su realidad, huye, se fuga, se ocasiona ese daño. Sí, es una forma de suicidarte, de autoeliminarte. Y dice, el otro 10% dice, tal vez sí sea por causas orgánicas, por cuestiones kármicas, pero es de pensarse, ¿no? Que la locura es un tipo de suicidio. Y dentro de las personas que ven ahí los personajes, André nos habla de una ancianita que dice usa la bata así como si fuera una capa, y dice que es una marquesa, y está situado sus paisajes mentales en recuerdos de una vida anterior, cuando fue de la nobleza. Y ella decía estar ahí recluida porque su familia le quería quitar el dinero, pero que el emperador los iba a poner a todos en su lugar. Y él viéndola, ¿no? Y a Calderaro le dice, sí, pues son recuerdos de una vida pasada, porque ella huyó de su realidad actual en esta vida porque nació pobre y ella no pudo soportar esa pobreza, esas condiciones, entonces se fugó a otra realidad y está atorada en su pasado. Y así otros tantos casos, ¿no? Que van viendo cada paciente con su trauma, con su mundo propio, con su infierno personal. Había esquizofrénicos perseguidos por entidades oscuras, les digo. Todos nos ha tocado ver, ¿no? El personaje que está a veces divagando ahí en las calles, hablando con el aire. Me da mucha tristeza cuando veo eso, ¿no? Es decir, las fuerzas y las energías que uno no ve, pero claro que platican con alguien, claro que están ahí con sus propios obsesores, con sus propios vampiros. Y esa es la realidad de muchos que cayeron en los vicios que están así, ¿no? Y ahí vieron a uno, ¿no? Que estaba hipnotizado por estos vampiros energéticos que les hacen ver atrocidades para ligar su mente con ellos. Por eso gritan y hacen tantas cosas, ¿no? Y bueno, Calderaro le dice, el loco en general, considerando no solo su presente, sino hasta el pasado lejano, es alguien que aborreció las bendiciones de la experiencia humana, prefiriendo segregarse en los caprichos mentales, y la entidad espiritual atormentada después de la muerte, que es siempre alguien que deliberadamente huyó a las realidades de la vida y del universo, creando un purgatorio para sí mismo. O sea que empiezan, es como si entraran en el purgatorio desde estar en vida. Te relegas a eso, a la locura, y continúas después de que desencarnas. Es triste. Y saben que estamos realmente todos muy cerca de esa locura, al no controlar emociones fuertes como la ira. Ya en otros videos de este mismo libro nos hablaban de eso. De una persona irascible que no se controle, que constantemente está enojada, está dañando su cerebro. Y puedes llegar a caer en esas circunstancias. Un purgatorio creado por ti mismo. Qué terrible, qué espantoso. Y es que tenemos que ser valientes, ¿no? Para enfrentar las pruebas que nos toquen vivir, para dar testimonio de fuerza y de fe, y no abandonarnos a la locura como una fuga. Así como lo hice, como el suicidio. Es lo mismo, es locura, es suicidio disfrazado. Y bueno, ya por último, André y Calderaro se unen a una expedición a los umbrales. Una expedición que va dirigida por Cipriana, la enfermera, ¿la recuerdan? Y aunque André va recomendado por Eusebio para hacer su labor, Cipriana, en su inteligencia y haciendo uso de su autoridad, sí le prohíbe a André pasar más allá de cierto punto. Le dijo, es que no estás preparado para ir hasta las cavernas del umbral,
así que mejor te quedas aquí en la periferia. Dice, ahí puedes tomar tus anotaciones, hacer tus investigaciones. O sea, para este libro, para todo lo que nos cuentan ahí andaba haciendo sus anotaciones, ¿no? Y todos los demás que nos ha escrito. Y pues nos describe André el umbral, que ustedes, bueno, no son nuevos en el canal, ya saben a lo que se refieren con el umbral, ya tienen idea de esto, ¿no? Nos dice André, un extenso valle sombrío, frío, oscuro, a veces con tormenta, con cientos de personas vagando entre la niebla y el lodo, otros volando, porque sí, también vuelan. Algunos tienen una mente muy fuerte, sé que fueron intelectuales en la tierra y pueden ejercer esa facultad. Y se oyen los gritos lastimosos y hasta las carcajadas, dice André, dice esas que hielan la sangre, de seres sufriendo, que están ahí tan metidos en su propio dolor que no reparan en la presencia de ellos. Ahí están atónitos mirando todo ese desolado panorama. André queriendo ayudar, pero en realidad no puede hacer nada, no tiene sentido ni siquiera que lo intente, le dice Calderaro. Sus mentes están tan afectadas que no te van a escuchar. Y bueno, André se disciplina, se contiene. Pero lo que venía y lo que le tocaba vivir, pues definitivamente ya no lo pudo contener. De repente ve a un grupo de ancianos sufridores que toman barro del suelo y se lo pegan en el corazón, como protegiéndolo, como si lo estuvieran cuidando. Y los oye hablar y se da cuenta que están dentro de una alucinación, que estaban creyendo que juntaban oro. Resulta que son ávaros de antaño, le dice Calderaro. Mientras uno de ellos ahí está platicando y juntando oro, de repente está como despertando del sueño y dice, ¿no será esto una pesadilla? ¿Cuánto tiempo tenemos lejos de nuestra casa? ¿Por qué no regresamos? ¿Dónde es que estamos? Y todos le dicen, ya no digas nada, cuál pesadilla ni nada, ponte a juntar oro, tú tranquilo, que no sé qué, ¿no? Pero él está como despertando, esto no es real, ¿en qué lugar estamos? Al decir esto, André escucha su voz y lo reconoció. Era su abuelo Claudio, muerto hace más de 40 años, y quien en su última etapa de vida sufría alucinaciones de ladrones que llegaban a robarle su dinero. ¿Han escuchado ustedes historias de personas así, que en el último momento lo único que quieren es su dinero? Acá donde soy yo se cuenta la historia de un señor así que acumuló mucho dinero y al final de sus días se quedó ciego. Y él pedía su dinero. A la hora de morir él quería sus pacas de dinero. Y los hijos lo que le arrimaron fueron pacas de periódico recortado. Porque tanta ambición en uno como en el otro, ¿verdad? Imagínate, a la hora de morir, déjame tocar mi dinero. Son almas realmente, pues, enfermas con la ambición. Qué triste. Y pues sí, ya el abuelo de André dice que en sus últimos momentos él decía, me van a robar, alucinando que llegaban los ladrones, ¿no? Entonces esa condición mental, pues ¿a dónde lo dirige? A un lugar en el umbral donde se junta con otros que están en la misma vibración que él. Entonces Andrés se impacta al encontrarlo ahí. Empiezan a aflorar en él los recuerdos de la infancia, donde el abuelo llegaba, le acariciaba los cabellos porque lo amaba, le encantaba estar con su abuelo. Verlo ahora en esas condiciones, claro que le dolían. Quería gritarle, soy yo, abuelo, soy yo, decirle lo que estaba pasando, pero Calderaro le decía, disciplina. Y pues él tenía que contenerse con mucho esfuerzo, ¿no? Sin embargo, al ver que el abuelo estaba receptivo, que estaba como despertando de esa pesadilla, así Calderaro le dijo, está bien, vamos a ayudarle, ¿no? Empezó a darle energías y permitió que el anciano los viera de repente, ¿no? Así de la nada, se le abre la visión, los puede ver. Y los confundió con sacerdotes por las túnicas que llevaban. Son sacerdotes. Y empieza a hablarles y a confesarles sus faltas. No le decían nada, no le decían más cosas. Hasta que él habló, lloró y entonces sí, pensando que nadie de su familia se iba a acordar de él, ¿no? Empezó a confesar todo su pasado
Dice, solamente mi nieto me va a recordar que era la luz de mis ojos, mi André Luis, ¿no? El escuchar su nombre, no, pues Andrés se suelta en llanto y voltea con Calderado y le dice, es que ya no puedo, ya no puedo, ya no se contuvo, dice, se arroja de rodillas ante el abuelo, y abuelo, no me reconoce, soy yo, ¿no? Y ya le confiesa pues que ya murió, ya moriste hace más de 40 años, le explica toda la situación, ¿no? Y se reencuentra. De rato regresa Cipriana, la enfermera, y André le cuenta la situación, le cuenta toda la historia del abuelo. Ella, tras analizarla rápidamente, estima lo que le corresponde ahora, ¿no? Y le dice, ¿sabes qué? Vamos a ayudarlo, sí, pero ahora lo que le corresponde es una reencarnación reparadora. Analiza Cipriana la historia, sus desvíos, porque como él también había recibido la fortuna de una manera delicada, ¿no? También la había heredado y le habían dejado a cargo de una media hermana, Ismenia se llamaba. Pero él, para quedarse con toda la fortuna, pues la corrió, la abandonó a su suerte y él se quedó con todo, ¿no? Y eso lo torturaba mucho. En medio de su alucinación repetía todo el tiempo el nombre de Ismenia, ¿no? De que él la había abandonado y la había abandonado. Entonces Cipriana, bueno, pues dedujo que tendría que acercarse a ella para la reparación que la ley divina sugiere, ¿no? Hay que reparar los males que hicimos. Entonces le dice a André, pues sí, tiene que reencarnar cerca de ella y además debe de llevar la expiación de la pobreza, sí o sí. Imagínate para un avaro de antaño, ¿no? Renacer en condiciones de pobreza y que lo va a sufrir, lo va a sufrir. Más antes de esta reencarnación, bueno, lo tienen que preparar, así que lo llevan a una casa de asistencia, la casa de asistencia que manejaba Cipriana, ahí en los umbrales, para prepararlo todo, y se va a pasar más o menos unos 2 años aquí en lo que lo preparamos para que pueda reencarnar. Lo dejan allá en el puesto de socorro y ellos van a hacer investigación a la casa de Ismenia, a buscarla, dónde estaba. Dice, ahora ella ya era una joven reencarnada, ella ya había muerto y vuelto a nacer en la tierra. Aprovechando cuando estaba dormida, Cipriana la saca del cuerpo, la lleva con Claudio a reencontrar a los hermanos, ¿no? Y le pide que la acepte como hijo. Si quiere ser su madre en la futura reencarnación, ayúdanos para ayudarlo. Así que ya está todo planeado y acordado para que el abuelo de André pues regrese a la vida, ¿no? La labor estaba hecha, su tarea estaba finalizada, muchas son las historias que nos contaron. Se acabó el tiempo de preparación de André con Calderaro, ya llevaba sus anotaciones, así que ya llegaba a la conclusión de sus trabajos. André fue a despedirse ahí a la casa de trabajo espiritual de Cipriana, su centro de socorro en los umbrales, y vio cómo trabajaba esta mujer, todo lo que hacía. Nos cuenta, es que es como un hospital de la tierra, es como si fuera, no sé, es algo muy, muy terrenal, porque Cipriana en especial se valía incluso de los espíritus que estaban en recuperación para ayudar a recuperar a los que estaban más mal. Dice, no eran así como muchos voluntarios ya de alto nivel espiritual, sino eran personas comunes. Dice, parecía un hospital de la tierra con aglomeraciones, con situaciones muy particulares, ¿no? Y que yo tengo una experiencia personal el recuerdo de haber visitado hace no menos de un par de semanas un hospital así. Y cierto, yo decía, esto no parece un hospital espiritual, pero se parece mucho al de la tierra. Entonces, toda la descripción que hizo André de ese lugar, dije, me sonó, que siento que son estos centros intermedios para ayudar tanto a espíritus que todavía no pueden entrar a las vibraciones de las ciudades espirituales que están acá abajo, y para ayudar también a personas desprendidas del cuerpo que vamos ahí por las noches. Entonces me hizo mucho eco esto que platicó Andrés. Dije, sí, suena mucho a este lugar también que me tocó visitar. Y ahí estaban viendo cómo trabajaba Cipriana, viendo los casos de las personas que lograba ayudar.
y que lograba darles a esta mujer el consejo exacto para su condición, para que lograran avanzar. Es maravilloso el trabajo que hacen, ¿no? Y pues ya llega el final y se despide de ella, se despide de Calderaro, se va llorando de ahí porque se impacta tanto al ver a esta mujer, como nos cuenta esta mujer, y como yo se los decía al principio, de que todo el mundo al que ella se les aparecía, la confundían con la mamá del Maestro Jesús, con María. La confundían con María por la luz, por todo lo que emitía. Entonces era una persona que impactaba. André la vio orar y la veía, se iluminaba toda, dices más, se veía como una corona de luz, se ponía en su frente, bajaba luces del cielo. Era una cosa tan maravillosa que él se fue de ahí sintiéndose así como pequeñito, ¿no? Me dio mucha risa porque al final, ya que se despide de ellos y se va llorando, emocionado por todo lo que veo, y le dice a Dios, dígnate de bendecir el gusano que soy, porque se va sintiéndose así pequeñito, diciendo, ve nomás todo lo que me falta todavía recorrer, ¿no? Comparándose con Cipriana, es decir, todo lo que me falta aún por recorrer. Si nosotros nos comparamos con André Luis y decimos, uy, André Luis, ¿verdad? Y él se compara con Cipriano y dice, uy, híjole, si él es un gusanito, bueno, no, todos vamos en camino es normal, por algún lugar hay que empezar, ¿no? Así es que nos bendiga a todos los gusanitos del Padre, ¿verdad? Qué frase, haciendo después referencia a su propio pequeñez y dejándonos, André, también estas profundas, muy, muy profundas reflexiones. Así que, ¿qué tal? ¿Qué historia? Llegamos al final y agradecemos a André, agradecemos a Calderaro, agradecemos a Cipriano y a Chico Javier, que sin él pues no hubiéramos podido conocer estas historias, ¿no? Y que su trabajo de todos ellos sigue haciendo eco aquí en la tierra porque lo seguimos divulgando para que otros también se emocionen con la esperanza que nos da saber todas estas informaciones del mundo espiritual. Y a mí no me resta más que agradecer su atención y su presencia como siempre y nos vemos en la próxima edición de qué trata el libro.